Hola querido público, bienvenidos sean a esta presentación en la que mis compañeros y yo les ilustraremos sobre la vida y obra de los apologetas griegos. Introducción y características. Los apologetas griegos eran escritores eclesiásticos que buscaban defender la fe cristiana de las acusaciones realizadas por paganos durante el siglo II y III. Se interesaban en provocar una buena acogida por parte de los intelectuales paganos al cristianismo y defender su religión de los ataques que se venían produciendo en el imperio. Se trata de escritos dirigidos a los no cristianos con el fin de darles a conocer la fe y las costumbres de esta religión. Aparecen en las apologías los temas centrales del pensamiento cristiano: la idea de Dios, la idea de creación, la concepción del hombre, el lugar del hombre en el mundo, el lugar que deben ocupar los cristianos en el imperio. Además, buscaban convertir a los judíos en cristianos, argumentando que el Antiguo Testamento afirma el mesianismo de Jesús. Para empezar a hablar de los apologetas, comenzaremos hablando de Cuadrato. Es el apologista cristiano más antiguo. Todo lo que sabemos de él se lo debemos a Eusebio. A Adriano le dirigió un discurso consistente en una apología que compuso en defensa de nuestra religión, porque algunos malvados trataban de molestar a los cristianos. Y él mismo afirma su antigüedad como se refiere de estas palabras: las obras, empero, de nuestro Salvador estuvieron siempre presentes, puesto que eran verdaderas, los que él curó, los que resucitó de entre los muertos. No fueron vistos solamente en el momento de ser curados y resucitados, sino que estuvieron siempre presentes, no solo mientras el Salvador vivía aquí abajo, sino aún después de su muerte. Han sobrevivido mucho tiempo, de suerte que algunos de ellos han llegado hasta nuestros días. Estas palabras que Eusebio cita como pronunciadas por Cuadrato son el único fragmento que nos queda de su apología. Teófilo de Antioquía fue el sexto obispo de Antioquía de Siria. De sus escritos se deduce claramente que nació cerca del Éufrates, de familia paparia, y que recibió educación helenística. Se convirtió al cristianismo siendo de edad madura, tras largas reflexiones, tras un largo estudio concienzudo de las Escrituras. Relata su conversión de esta manera: no seas pues incrédulo, sino cree, porque tampoco yo en otro tiempo creía que ello hubiera de ser, mas ahora tras haberlo considerado, lo creo, y porque justamente leí las Sagradas Escrituras de los santos profetas, quienes, inspirados por el Espíritu de Dios, predijeron lo pasado tal como pasó, lo presente tal y como sucede, y lo porvenir tal y como se cumplirá, teniendo la prueba de las cosas sucedidas después de haber sido predichas. No soy incrédulo, sino que creo y obedezco a Dios. Mi nombre es María Cuadrado y hoy voy a hablarles de uno de los apologistas griegos más importantes. El primero de ellos es Aristón de Pella. Aristón de Pella nació a mediados del siglo I y II. Fue un escritor cristiano de origen judío al que se le atribuye la obra titulada Diálogo entre Papisco y Yalzo. La mayoría de esta obra está perdida, pero el pequeño fragmento que encontramos en esta expone el antijudaísmo cristiano, que es la discriminación y hostilidad de los cristianos y de sus iglesias hacia los judíos basados en argumentos religiosos.
A continuación les hablaré de Arístides de Atenas. Arístides de Atenas fue un autor griego cristiano nacido en el siglo II. Es conocido por escribir la Apología de Arístides, escrita al emperador Antonio Pío en el año 140. Esta apología es un ataque directo a las divinidades paganas de Grecia y Egipto, escrito como oposición a la moral griega. Aparte de esto, en esta misma apología describe que, maravillado por el mundo y entendiendo que el mundo y todo lo que hay en él es movido por algo más poderoso, hace referencia a que Dios es el motor que le da movimiento al mundo. Buenas tardes, mi nombre es Jeffrey Mendivil, soy estudiante de Filosofía Medieval del grupo número 2. Les vengo a hablar sobre Justino Mártir. Justino Mártir primero citaba una frase: me enamoré de los profetas y de estos hombres que habían amado a Cristo. Reflexioné sobre todas las palabras y descubrí que solo esta filosofía era verdadera y provechosa. Justino Mártir nació en el año 100 aproximadamente después de Cristo en la ciudad de Flavia, Nápoles. Su familia era pagana, o sea que toda la cultura que había aprendido era la tradicional. Lo que buscaba Justino era el sentido de la vida por medio de la filosofía. Estuvo en varias escuelas, pero nunca encontró como una satisfacción a estas escuelas, en Alejandría y Efesio. Su primer maestro fue un estoico que no sabía nada de la religión. Él decía que no conocía a Cristo y ni siquiera era importante conocerlo. Después tuvo aún que él sentía como atrasado el proceso porque tenía que aprender música, astronomía y geometría, y él sentía esto muy lento. Cuando por fin conoció el platonismo, aunque era muy difícil, él nunca sació por total su completo conocimiento. Caminando en el mar, en Efeso, se encontró con un anciano que le contó su fe, sus creencias, y San Justino en su mente vio cómo todo encajaba con lo aprendido de la filosofía, y él dijo que él iba a implementar eso y comparó la fe con el conocimiento filosófico, que era el proyecto que él tenía. Vivió su primera apología. Por el anciano le dijo que no perdiera su fe, así estuviera expuesta a las tormentas y a las críticas. Su primera apología es el diálogo con Trifón, que es prácticamente el estudio de las escrituras. En esa apología pues hablaba sobre su fe, cómo era mezclada con su filosofía. La apología fue en el año 61. Da a conocer el aspecto central de la apología para Justino, la existencia de Dios trascendente, que decía que era un Dios trascendente e inmutable. Jesucristo fue la manifestación de esto para venirnos a salvar de los demonios y de el mundo. En el año 165 se enfrentó al filósofo crítico Crescencio en un debate en el cual ganó, y más tiempo después fue arrestado por practicar una religión no aprobada. Él, al parecer, fue una venganza por haber vencido al filósofo. Fue capturado y le dijeron que renunciara a su fe, y él dijo que no iba a renunciar, que si por Jesucristo moría, Jesucristo lo iba a salvar. Fue crucificado con 6 estudiantes más, y así fue que terminó la vida de Justino Mártir. Tasiano nació en Siria en el año 120 después de Cristo. Fue un escritor cristiano gnóstico. Tras escribir una apología del cristianismo, abandonó a la Iglesia Católica Romana y fundó una secta gnóstica inspirada a la vez en el dogma cristiano y en las ideas platónicas. Nacido en el seno de una familia de habla griega pagana, las riquezas que poseía esta persona le atribuyó varios viajes donde aprendió diversidad de cultura. Lo que le llamaba la atención a Tasiano fueron las diferentes historias de las religiones, la lectura de las escrituras santas, y la llevó a convertirse al cristianismo.
Fue un discípulo de San Justino y compuso para la edificación de los sus compatriotas el discurso de los griegos, el cual pondera los méritos de la nueva religión. Convirtió el cristianismo influido por San Justino. Escribió un discurso a los griegos, apología del cristianismo con posterioridad. Abandonó la iglesia y cayó en el gnosticismo. Él llegó como una concordia con la evangelia que fue un texto de los 4 evangelios, dirigiéndose al público. Culto. Tasiano refuta las doctrinas paganas para demostrar la verdad del cristianismo. No sigue un plan ordenado, sino se deja llevar por sus pasiones. No tiene como una introducción así. Es decir, que él refutaba todo por medio de la filosofía platónica. Él lo que seguía era la escuela que dejó San Justino, ya que él fue su discípulo. En la concepción de Hijo y Espíritu Santo no siempre concuerda con Tasiano, la ortodoxia cristiana posterior. En el verbo primero, inminente el Padre, ha actuado luego, pues creando así el mundo y al hombre mismo. El Espíritu Santo no parece atribuirle un resumen del cuerpo. Tasiano estaba todavía ligado a la filosofía griega y especialmente al estoicismo. Sus doctrinas son sobre el alma y sobre los pensamientos. Tras la muerte de Justino, en el año aproximado 266, Tasiano tomó la dirección de la escuela, pero más tarde, habiendo experimentado un cambio nuevo en sus creencias, abandonó Roma en el año 172 para ir a fundar una nueva iglesia en Oriente. Su enseñanza se inspiraba a la vez en el dogma cristiano y en las ideas platónicas. Tuvo un gran éxito, a pesar de ser criticado por haber estudiado una religión no autorizada. Se extendió por toda Asia Menor, Galía, España e Italia, así llegando a miles de personas. Mi nombre es Verónica Gutiérrez y les voy a explicar sobre los apologistas Melitón de Sardes y Hermías el filósofo. Hermías fue un apologista cristiano que vivió a finales del siglo II y el siglo III. De su vida no se sabe mucho, fuera de su nombre. Escribió una obra llamada Escarnios de los filósofos, o también llamada Sátira sobre los filósofos. Fue una parodia de 10 capítulos donde habló irónicamente sobre la filosofía griega, temas como Dios, el mundo, la naturaleza del cuerpo, el alma y el espíritu, haciendo ver las contradicciones que incurrieron en las teorías de las filosofías paganas. Por la temática de su obra, el idioma en que la escribió y el tiempo en que lo hizo, se le cuadra dentro del grupo de los apologistas griegos. Por su obra también se le dio el título de El filósofo, pero sus conocimientos de filosofía fueron tomados de los manuales de la filosofía y no de un estudio profundo de la filosofía. Así que por lo tanto no es considerado como un filósofo de profesión. Melitón de Sardes murió cerca del año 180. Fue un obispo venerado como de santo, tanto ortodoxo como de católico. Fue uno de los padres de la iglesia del siglo II. Melitón creía en el reino milenario de Cristo en la tierra. Escribió contra la idolatría, apoyándose en las enseñanzas de los padres para condenarla. Orígenes, en una nota breve, decía que San Melitón creía que la semejanza de Dios se preserva en el cuerpo humano. La nota era muy breve como para saber exactamente a qué se habría referido. Y también algunos de sus trabajos fueron preservados por Eusebio y San Jerónimo. Escribió una célebre apología del cristianismo hacia los años 170, que envió a Marco Aurelio. En ella se encuentran unas frases importantes que decía cómo se enfocaba Melitón entre la relación de la religión y el Estado, y también decía que para el cristianismo representa para el imperio una bendición y prosperidad.